Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí... sí. Impacto confirmado. Slayer activado. Buenas, sí señores, tenemos que hablar de Doom de Dark Ages. Se han presentado los diferentes análisis de prensa del videojuego, creadores de contenidos varios y por supuesto vamos a ver por aquí un poco, más o menos a grosso modo por encima, qué es lo que nos han dicho. Abarcaremos la polémica de las notitas de mierda crítica y todo este tipo de cosas, por supuesto un poco por encima. También quiero comentar los principales detalles del videojuego, la polemiquita que hay en torno pues al tema del formato físico con este título, que ha levantado mucha viewdery en redes sociales, etcétera, etcétera. Os comento también que Doom de Dark Ages lo podéis conseguir más barato a través del link de la descripción a Eneba, la edición premium, la edición normal, todo eso lo tenéis a precios reducidos y de hecho pues os podéis ahorrar un buen dinerito para todos tantos videojuegos que salen o incluso, ¿por qué no?, para Game Pass y luego os compréis el bundle si queréis el acceso anticipado. Es cosa vuestra. Pero también tenemos que hablar de Killing Floor 3 y de, ojo, Devil May Cry Remake. Vamos un poco con todo. Arrancamos con el Doom Slayer. Paso por aquí el último tráiler que nos han lanzado y por supuesto os comento por encima los análisis que he estado leyendo, aproximadamente unos 10 o 15 por encimilla, tanto de hispanohablantes como de anglosajones. Y bueno, en general todos ponen el videojuego rozando lo sobresaliente. Todo lo pone casi a la par que Doom Eternal. Este videojuego sobre todo he visto que lo destacan los medios de comunicación y demás, esencialmente en el apartado de la acción, pero llamando al señor obvio, sabiendo que Doom generalmente lo que es la parte de la acción funciona muy bien, he visto que se hace mucho hincapié en el sistema de parries. Todo el mundo alaba esa conexión que tienes con el escudo, que no solamente es para cogerlo, lanzarlo a lo Capitán América y ya está, no, sino por el tema de las devoluciones de impacto, de la acumulación de daño, todo ese tipo de cosas le da un plus muy importante al videojuego como tal respecto a entregas anteriores, donde sí, había acción muy frenética, pero en este caso con la implementación de nuevas mecánicas a las cuales algunos sí dicen puedes tardar un poco en adaptarte, una vez lo haces ya no hay vuelta atrás, el videojuego se vuelve completamente adictivo. Además viene acompañado de una banda sonora espectacular, más allá de los escenarios que tienen una dirección artística sobresaliente. Cabe remarcar que casi lo único negativo que he podido llegar a leer en conjunción de este videojuego, es decir, que más o menos todos los medios coinciden, es que a veces hay zonas abiertas que son un poco innecesarias, como que cuando están llenas de enemigos muy bien, pero cuando no hay tampoco la gran cosa, son como escenarios amplios que no te aportan ni lo más mínimo, que a Doom no le hace demasiada falta. Pero fuera de eso, todo lo que es la mecánica jugable, la duración del videojuego, 15, 20 horas según la dificultad, lo que son las construcciones de mazmorras interconectadas entre ellas para llegar al boss final, son un auténtico espectáculo, que el videojuego se disfruta una barbaridad, que ID Software además ha sacado un juego bien optimizado. Pero antes de eso, vamos con otra cosa. Y es que tenemos lo de la notita, porque el videojuego, a la hora en la que yo grabo este vídeo, de aquí a que lo lance y por supuesto a que lo veáis posiblemente haya variado un poco, pero bueno, tiene un promedio de valoración en las diferentes páginas de un 86. Y esto, pues algunos se lo han tomado como es que cuando Microsoft compró Bethesda, Zenimax y todo eso, pues estos videojuegos ya no los van a puntuar con un 9, no los van a puntuar con un 10, etcétera, etcétera. No van los tiros por ahí, os lo pongo en pantalla. Doom generalmente antes de la compra de Zenimax ya tenía este rango de valoraciones, o sea, no es algo nuevo, así que los tiros ya os digo yo que no van por ahí, nunca mejor dicho cuando hablamos de un shooter, porque sí, la prensa del videojuego tiene una cosa, cuando se trata de shooters en primera persona que no te aportan toques narrativos y este tipo de cosas, rara vez le dan un 9, Doom Eternal tiene un 88. Apenas 2 décimas más si lo miramos como una puntuación del 1 al 10. Doom 2016 tiene un 85 de promedio, 84, 85, 86 según la media, o sea,
todos estos videojuegos se mueven prácticamente en la misma horquilla. Este pues se sitúa como el segundo mejor de esta trilogía, y la verdad que no me extraña para absolutamente nada, porque el impacto que tuvo en su momento Doom Eternal es muy difícil de superar. Pero a lo que voy con esto es: si decís que nos importan las notas, no le deis importancia a las notas independientemente de que le pongan un 10 o que le pongan un 9. No se la deis y ya está, pero recalco, si se la vais a dar, miradlo en su contexto, que a estos videojuegos siempre se le dan unas valoraciones muy similares, y a mí me parece una buena noticia que esté en el mismo rango de lo que considero uno de los mejores, si no quizá el mejor shooter en primera persona de todos los tiempos, que es Doom Eternal. Para mí, recalco, mi punto de vista personal. ¿Por qué? Pues mirad, porque este videojuego, Doom Eternal, ¿sabéis qué es lo que tiene? Uno de los mejores diseños y construcciones de acción que se han hecho nunca. Eso de que cada enemigo tenga como su propia mecánica de destrucción instantánea. Por ejemplo, la bola esa a la que le tienes que tirar una granada, el otro al que le tienes que tirar el arma de rayos, el otro al que le tienes que utilizar el bazooka. Cada uno con su arma específica te lo puedes cargar prácticamente de 1 o 2 golpes, entre comillas. Tienen por supuesto más dificultad, pero lo que voy es que eso que parece muy complejo, este videojuego te lo convierte en algo fácil. Yo en este videojuego acabé en un momento determinado que parecía que me había snifado algo malo. O sea, yo estaba, venga, tiro la granada, pego el bazocazo, ahora me cambio esta arma, ahora hago esto otro, pero así, mecánicamente. Eso sabéis que es lo que significa, que es un videojuego bien construido. Porque si eso no está bien construido, la gente abandona el videojuego. No llega un momento en el que lo domina de esa manera. Doom Eternal te hace dominar el videojuego de una manera muy espectacular. Aquí, recalco, es que yo creo que se tocó techo. Yo es que difícilmente veo algo superable a esto. Lo que me gusta de Dark Ages, de este videojuego que ha salido ahora, es que se han molestado en decir, pues mira, vamos a variar las mecánicas. O sea, aquí ya hemos tocado techo. Podemos hacer literalmente lo mismo y darle más continuidad, o en cierto modo mantener esa esencia e intentar meter pues eso, las mecánicas de parries, ese tipo de cosas. Puede decir, vamos a hacer escenarios un poco más amplios por aquí y por allá, que puede ir en tu contra, por supuesto, puede ir en tu contra, pero lo dicho, chapó por ellos, que han querido modificar un poco una fórmula que ya prácticamente, recalco, yo considero perfecta. Si es que a nivel de shooter en primera persona, este videojuego es capaz de hacer que te aficiones al género. Esto es una pasada de un Eternal. Pues si esto se acerca mínimamente a eso, yo desde luego que me lo tienen vendido. Si es que a mí me lo tienen vendido ya con la presentación, pues imaginaros con las cosas que he estado leyendo. Los análisis están para leerlos, no para mirar la nota. Haceros el favor, si los vais a visitar, que sea para eso, porque hay mucho de lo que hablar. En cuanto a optimizaciones, al menos en el mundo de las videoconsolas he podido pararme a ver unas cuantas comparativas bastante interesantes, y en general pues el videojuego rula como siempre bien. Los Doom suelen ser videojuegos muy bien optimizados. ID Software a nivel de ingeniería es una pasada lo que acaban consiguiendo. Estos videojuegos incluso los acaban porteando para Switch, y la verdad que siendo el hardware que es, acaban moviéndolo de una manera bastante más que interesante, diría yo. Pero vamos a ir a las consolas de generación actual. Por ejemplo, PlayStation 5, FAT y Xbox Series X, el videojuego lo pueden llegar a mover a 4K, rescalado eso sí, desde los 2K y 60 frames por segundo. En algunas comparativas he visto que los frames están relativamente estables, dependerá, entiendo, del momento y de la situación, pero es un videojuego que parece que fluye bastante bien. Algo muy importante para los shooters es que se muevan a esos 60 frames por segundo, y eso lo han tenido en cuenta incluso para un modelo inferior como es la Series S. La Series S mueve el videojuego a 1080p y 60 frames por segundo, aunque eso sí, son 1080p rescalados desde los 830p, aproximadamente es lo que he podido ver. A partir de ahí se rescala para coger pues esa resolución, o sea, no sería una resolución nativa de 1080p, pero es eso. Lo importante es que se mueva a esos 60 frames por segundo. Ya el tema de la elección de rendimientos y todo eso no lo tengo yo tan claro, sería cuestión de verlo, pero las opciones a 60 frames están prácticamente en todas las plataformas. En el mundo del PC, pues obviamente irá variando en función de las gráficas y todo eso, y aquí generalmente se suelen portar bastante bien. Hay software para esto, yo la verdad que lo suelo tener en muy alta estima, aunque por supuesto en los comentarios me podéis dejar qué es lo que habéis podido averiguar acerca de ese mundillo. También nos comentan que el videojuego está plenamente construido con Ray Tracing, siempre está activo el Ray Tracing, lo cual hace todo esto infinitamente más meritorio. Pero ahora vamos a ir
con la polémica del disquito, porque sí, la tenemos montada con el formato físico de este videojuego, tanto en Xbox como en PlayStation 5. Recordad que este videojuego también tiene una versión de PC, pero en esas versiones no viene disco, viene el clásico código en la caja, así que lo vamos a dejar en un punto y aparte, el disquito famoso. A ver, cuentas como Do Sysplate, bueno, páginas así que hacen un poco traqueo de lo que tienen los contenidos de discos originalmente y eso, han compartido algunas versiones que ya se han colado del videojuego. Hay gente que ya ha recibido la edición física y se ha podido comprobar que Doom Dark Ages tiene, pues en Xbox por ejemplo, dentro del disco apenas 300 megas, el resto se descarga online. Luego en PlayStation estas mismas cuentas han empezado a dejar caer que según algunas capturas apenas tiene 85 megas dentro del disco y que el resto es una descarga completo, algo que te indica en la portada de la caja, vale. Igualmente os invito a tomar estas informaciones con un poco de prudencia. ¿Por qué? Porque estas videoconsolas, al menos me pasa mucho en el caso de Xbox, tienen a veces truco con estas cosas. Yo me he encontrado muchos videojuegos que cuando meto el disco físico, efectivamente me dice que en el disco físico hay apenas no sé cuántos megas o un par de gigas, de un total de yo que sé, de 50, de 80, de lo que toque. Ok, pero yo me he percatado de que si desconecto la videoconsola de internet, se me instalan muchos más gigas desde el disco, hay más contenido dentro ahí grabado. Esto sucede a veces simple y llanamente porque estas consolas detectan que lo mejor es bajarte la versión digital directamente, que el disco pasa la llave, la validación y poquito más. A lo mejor esos megas que estamos viendo son la validación y luego ya el resto del contenido sí que está ahí. Lo que hace es eso precisamente para descargarte los archivos más actualizados que hayas subido a la red, con los parches y todo eso, en vez de instalarte la versión del disco que generalmente viene relativamente rota. Pero esto simplemente lo pongo como una posibilidad de lo que esté sucediendo con Doom Dark Ages. Hasta que no se lance, hasta que no tengáis el disco de la Play y de la Xbox en vuestra casa, no saquemos conclusiones precipitadas, más allá de una que sí que creo todos deberíamos de tener claro. Esto es el formato físico de hoy en día. Esto es lo que hay desde hace mucho tiempo. No sabemos, pero hay algunos videojuegos, es que ese es el problema. Ese es el problema, que a día de hoy tú tienes que decir que hay algunos videojuegos que sí te vienen completos en el disco. Yo, por ejemplo, lo he comentado en el canal, Astrobot, es una maravilla que está todo ahí metido. O sea, hay algún videojuego así más suelto de últimamente, pues dices, oye, puta madre, la verdad que viene en ese sentido, pero la cuestión es que el formato físico a día de hoy se ha convertido en esto. Bueno, no a día de hoy, se viene convirtiendo en esto desde hace ya mucho tiempo. Yo lo comenté en el canal antes incluso de que explotara y se hiciera grande. A mí no me gusta que tú cuando tienes un disco en formato físico tengas la obligación de instalarlo. Debería de poder leer el disco y que el videojuego funcionase. En el momento en el que te metes en instalaciones ya empiezan los truquitos. El parche día 1 para que esto funcione correctamente bien, tal y que cual, no, se tendría que mover con el disco, como se ha movido toda la vida. Pero eso, ¿cuánto lleva sin suceder? Pues básicamente más de 15 años, no sé, por ahí va la cosa. El punto es ese, que ahí ya se empezó a acabar el formato físico. Lo que nos quedaba básicamente era Nintendo. Bueno, nos quedaba y nos sigue quedando Nintendo, sus propios videojuegos. Tú pones el cartucho y rula desde el cartucho, no tienes que instalarlo, y las descargas que habrá, pues alguna actualización chorra que te quieran poner y ya está, pero el videojuego es plenamente funcional desde el cartucho, jugando sin instalaciones ni nada. Las third parties han empezado a rascar los huevetes, pues esto es lo que hay, y ahora son códigos en caja y también pues cartuchos con descarga obligatoria. Pero esto viene siendo así hace tiempo, o sea, es lo que hay. Ya que guste más o guste menos, lo siento, esto ya no es nuevo, es lo que nos ha tocado. Pero no solamente de Doom vive el hombre, y es que este año vamos a tener alternativas en el First Person Shooter muy potentes. Por ejemplo, esta que estáis viendo en pantalla, se trata de Killing Floor 3, videojuego que se tenía que haber lanzado el pasado mes de marzo, sin embargo se retrasó. Un videojuego que la verdad tenía muy buena pinta, querían optimizarlo tal y que cual, y finalmente parece que lo han conseguido. Fecha de lanzamiento 24 de julio. Anótenlo porque este videojuego, además de todo, sale a precio reducido. Es un videojuego de unos 40 pavos. Disponible pues para PC, para Xbox Series, para PlayStation 5, para consolas de generación actual en todo sentido. Y bueno, pues recordad que esto es un videojuego que podéis jugar tanto solos como en cooperativo. First Person Shooter de ciencia ficción, espacial, de alienígenas, monstruos. Esto es básicamente lo que os vais a encontrar por aquí. Con la misma visceralidad. Quizá no sea un juego tan grande como los Doom, pero recalco
recalco, sale muy rebajado, es un videojuego que tiene muy buena pinta, echadle un ojo si todavía os quedáis con ganas de más, aunque más adelante ya sabéis que hay otras cosas. Ok, hemos empezado el vídeo hablando de mi padre, del Dune Slayer. Pinta muy guapo el videojuego, pero ahora vamos a hablar de mi otro padre, que este no lo conocéis tanto, se llama Dante, protagonista de Devil May Cry. Ese primer videojuego podría tener un remake en camino. Ha habido muchos titulares de prensa que así lo han afirmado, así lo han comentado, y os voy a decir de dónde viene todo eso. Viene ni más ni menos que de Hideki Kamiya, de su creador original, del personaje, y nos ha dejado caer básicamente que si él pudiera, haría un remake del videojuego, que él tiene ganas de hacer un remake de ese Devil May Cry, que en este caso pues le gustaría alternar algunas mecánicas que se han quedado obsoletas con el tiempo, haría un videojuego un poco más dinámico en ciertos sentidos, obviamente cambiaría rollos como lo de las cámaras prefijadas y todo eso, que al final le daría pues cierta libertad extra al videojuego y que se vería más pues como lo que suelen hacer a día de hoy, ¿no? Y eso la verdad que estaría muy potente. Ahora, no se ha confirmado que se esté trabajando en ese videojuego, eso es Kamiya diciendo que a mí me gustaría, pero claro, tened en cuenta una cosa, que este tío, este buen señor, está trabajando otra vez con Capcom, ya está en el Okami, lo mismo, dice, oye, ¿y si me ponéis también a hacer esto? No sé, es que me gustaría, la licencia es vuestra, yo lo dirijo, tal y que cual, estaría muy bien, ¿verdad? Así traemos de nuevo el Okami, traemos de nuevo Devil May Cry. A mí la verdad que me harían un rey con eso, porque a ver, no descarto viciarme lo más grande un Devil May Cry 6 el día que se lance, pero si me hacen un trabajo con el Devil May Cry 1, como el que han estado haciendo los de Capcom con la saga Resident Evil, pero a su modo, en este caso Hack and Slash, lo convierten en un videojuego más modernizado en otros aspectos, recalco, a mí me hacen un rey. Dante es mi personaje favorito de la historia de los videojuegos junto a Sonic, es un personaje que la verdad me encanta simplemente de lo bizarro y surrealista que puede acabar siendo, ¿no? Y ese primer Devil May Cry yo es que le tengo mucho cariño, pero sí que es cierto que tú lo juegas hoy en día, que lo podéis comprar en PS4, Xbox y tal y que cual. Se nota que el videojuego en algunos apartados jugables está muy antiguo, no se nota tan dinámico, no se nota tan vivo, hay cosas que le fallan ahí, temas de cámara y todo eso que podrían mejorarse muchísimo, mecánicas que se ven un poco obsoletas, pero lo que es la base de historia, ambientación y todo eso, por Dios, que lo hagan. Capcom, darle la oportunidad al señor Kamiya, que aunque esté un poco para allá en algunas cosas, el buen hombre, creatividad tiene, sabe hacer buenos personajes, desde luego, pero eso, que le den una vuelta. Pero la información de momento es esa, es un quiero hacer. Ahora que Capcom se lo dé, pues es una cosa completamente aparte, las posibilidades están ahí. Caja de comentarios, por supuesto, para que a partir de aquí opinéis acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. Píllense Dune en EVA, si lo están buscando, que está a precios muy rebajados. Y por supuesto, y como siempre, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.